Bienvenidos a Punta Arenas, esta ciudad en el Pacífico costarricense que ya hemos visitado en este canal y que en esta ocasión vamos a recorrer un espacio peatonal que está a la orilla de la playa, que es conocido como el Paseo de los Turistas y que tiene sus inicios más o menos en esta zona. Nos encontramos en el barrio Las Playitas, específicamente en la playa El Cocal, y vamos a caminar por toda la costa hasta llegar a el final de esta lengua de tierra que conforma la ciudad de Punta Arenas. Sí, la verdad es que es una ciudad bastante curiosa. De hecho, en otra entrega que hemos realizado acá en City Corners, conocimos gran parte de su casco central, terminando exactamente en la punta de esta ciudad. Y pues ahora vamos a recorrer lo que se puede considerar la orilla sur de la ciudad, y que acá se encuentran espacios que son 100% de índole turístico prácticamente, y que ahí lo vamos a ir recorriendo. De hecho, a lo largo de este espacio, que es toda la, podemos decir que es toda la avenida 4, se ha dispuesto a partir de las últimas décadas espacios dedicados exclusivamente al turismo, que acá en Costa Rica muchos denominan a la ciudad de Punta Arenas como el puerto. Y pues de hecho muchas personas del área metropolitana, cuando les mencionábamos que íbamos a Punta Arenas, pues nos decían, ay, van a ir al puerto. Y ya nos decían que era lo que teníamos que comer de ley y que era lo que teníamos que ir a visitar también como uno de los puntos de atracción acá en la ciudad. De hecho, en esta zona, en la intersección de la calle 14, podemos decir que es como el inicio oficial. Y a la derecha de la toma tenemos los predios que ahora pues ya no se encuentran urbanizados en algunos espacios, que corresponden a la antigua estación del ferrocarril del Pacífico y que servían más que todo para el transporte de mercancías que llegaban a esta ciudad que definitivamente tiene una historia bastante bonita, bastante llena de espacios que son bastante importantes de todo lo que ahora conforma Costa Rica, y que pues también mientras recorremos esta ciudad lo vamos a ir conociendo. Y es bien interesante que acá en este espacio, que podemos decir que es como la ciudad más importante de esta zona, también hay estructura educativa, y de hecho vamos a conocer dos estructuras educativas de nivel superior acá en Costa Rica. Y de hecho pues ahorita ya avanzando, mientras llegamos al primer punto de la ciudad, pues y bien interesante cómo este espacio fue desarrollado sin querer, podemos decir. Prácticamente toda la ciudad de Punta Arenas, aparte de ser un asentamiento marino, fue emergido de las aguas por el arrastre de sedimentos del río Barranca y sus afluentes posterior al periodo colonial. De hecho, ahora es la ciudad más importante, podemos decir, una de las ciudades más importantes del Pacífico de Costa Rica. Es la cabecera de la provincia homónima, y que es parte de una pequeña área metropolitana que conforman otras ciudades en los alrededores, como por ejemplo Barranca, Chacarita, Esparza y El Roble, que conforman una especie de conurbación o unificación de ciudades, como en esta zona es conocida como la Gran Punta Arenas. Es que bastante interesante también que no solamente es uno de los espacios que es de ley para visitar aquí
en el turismo en Costa Rica y que te conecta con otras ciudades también más alejados de esta zona y que también son turísticos como Quepos, Uvita, entre otras, sino que también es un espacio con una gran historia en la parte portuaria, podemos decir. De hecho, bien interesante que todo este conjunto de playas pues conforman unos escenarios bastante bonitos para el disfrute turístico. Y de hecho acá tenemos el primer espacio de importancia, que es el Parque Marino del Pacífico. Exactamente, es el primer avistamiento ya importante dentro de todo este recorrido que vamos a realizar en la zona conocida como el Paseo de los Turistas. El Parque Marino del Pacífico es un espacio inaugurado en el año 2002 como un proyecto socioambiental que busca colaborar con el mejoramiento humano y ambiental de la zona costera, específicamente pues acá en la ciudad de Punta Arenas. Por ello, su misión es promover, apoyar y difundir la investigación, la educación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. Además, este parque funciona como un centro recreativo. Ocupa los terrenos en donde antiguamente estuvieron los patios y la estación del ferrocarril al Pacífico. En el parque se exhiben al aire libre reptiles, caimanes, tortugas terrestres y cocodrilos. Además, posee 22 peceras con unas 30 especies nativas del Golfo de Nicoya, que es justamente esta zona donde estamos caminando, y que corresponde justamente a esa entrada de agua acá en esta zona del Pacífico costarricense. Y es bastante curioso también, Omar, mencionando ya todo esto de la estación del Pacífico, que esta avenida, que es la avenida Cuarta, tiene vestigios en la zona previa al inicio de este paseo de los turistas de línea férrea, justamente, que viene desde la zona de tierra firme, allá en todas estas zonas cercanas al gran área metropolitana de San José, y pues atraviesa en línea recta justamente toda esta lengua de tierra hasta llegar a este punto, que es donde se ubicaba en antaño la estación del ferrocarril del Pacífico, y al costado de la vía férrea pues están una zona bastante urbanizada que tiene a la fecha una cantidad de hostales, residencias privadas también, que ocupan todo ese espacio que en su momento era pues el paso ferroviario. Sí, de hecho ese espacio en particular es la Avenida 2, que como menciona Armando tiene una gran cantidad de habitaciones o espacios que son considerados de hostelería, que acá en Costa Rica se le llaman cabinas. Así es que si usted quiere venir a disfrutar de las playas costarricenses y específicamente de la ciudad de Punta Arenas, pues aquí en la ciudad hay una gran cantidad de cabinas en la cual usted puede venir, alquilar una y disfrutar de toda la ciudad. La verdad es que la ciudad ofrece una gran cantidad de amenidades, no solamente estas paradisíacas playas, no solamente las conexiones en ferry con otras zonas de islas alrededor del Golfo de Nicoya, que es prácticamente toda esta costa que baña la parte sur de Punta Arenas, sino que también espacios para conocer la ciudad. La ciudad tiene una gran carga histórica bastante importante para la República de Costa Rica, y que definitivamente es uno de los puntos importantes. Si usted quiere venir a conocer el Pacífico costarricense, el punto de partida de ese tour que usted tiene que hacerlo es definitivamente la ciudad de Punta Arenas, y luego dirigirse a las otras ciudades turísticas que también ofrecen, podemos decir que inclusive más vida nocturna que esta ciudad, pero que definitivamente su punto de partida debe de ser obligatoriamente este punto.
que de hecho, hablando con respecto ya a la historia de Punta Arenas, anteriormente a la época prehispánica, podemos decir, había estado habitada por pueblos originarios desde Punta Burica hasta el final del Golfo de Nicoya, y que hay registros históricos en Costa Rica que detallan que parte de estos territorios convivían pueblos amerindios como los cacicazgos chorotecas de Gurutina y Chomes, el reino Quepoa, en los alrededores del actual Quepós, hasta el Parque Nacional Manuel Antonio, que era conocido como la Nación de Coctú, también los buricas y el reino huetar de Occidente, que tenían gran presencia en los alrededores que conocemos ahora como la ciudad de Alajuela, y que pues en la época específicamente de la invasión española, el reino huetar de Occidente era administrado por el gobernante Garavito. De hecho, Punta Arenas estuvo muy cerca del extremo sur de lo que se conoció como la Gran Nicoya, que es una zona arqueológica que se extiende del Golfo de Fonseca, allá entre El Salvador, Nicaragua y Honduras, atravesando toda la costa pacífica costarricense y terminando en la actual provincia de Guanacaste. De hecho, estos pueblos originarios no solo habitaban en tierra firme y en los alrededores de este espacio, que en esa época no existía. Definitivamente la lengua de arena no existía en la época previa a la invasión española, sino de que se alojaban varios pueblos amerindios o pueblos precolombinos en varias islas también alrededor del Golfo de Nicoya. Entre las que más podemos mencionar es la isla de Chira y Corobicí. Así es que bastante interesante que estos espacios definitivamente fueron lugar de habitación de varios pueblos prehispánicos. Y de hecho estamos en el siguiente punto de interés, que corresponde a este edificio abandonado que tenemos a nuestra derecha, que es el área de antiguos talleres ferroviarios. Y que también corresponden a un espacio de investigación, que es la Estación de Biología Marina Juan Bertoglia Richards. Y toda esta zona es un espacio de investigación, extensión y producción para generar pautas para el aprovechamiento sostenible de los recursos marino-costeros y la formación de profesionales con conocimientos en la sostenibilidad de dichos recursos. Esta instalación, esta estación de biología marina, es parte de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Costa Rica, y una parte de este inmueble se encuentra como en una especie de abandono a la fecha, pero hay muchos otros espacios que sí están siendo utilizados y que tienen pues su función. Pero aquí tenemos este espacito ahí que se llama el espacio aeropuerto de los pensionados, que aquí pues se busca la práctica de elevar aviones, pero de control remoto, o de esos que son así con motorcito chiquito, que son pequeños. Aquí pues es como una especie de espacio para despegar y aterrizar, y para la gente que tiene esa afición por ese tipo de entretenimiento. Y bien, aquí tenemos ese edificio que les mencionaba, que se encuentra en un nivel de abandono y que pertenece justamente a la Estación de Biología Marina. El complejo todavía es más grande y abarca otros terrenos, y dentro de él se encuentran una cantidad de laboratorios de investigación, entre los cuales podemos mencionar el Laboratorio de Cultivo y Fisiología Reproductiva de Crustáceos, también el Laboratorio de Control de Calidad y Tecnología de Productos Pesqueros, el Laboratorio de Microbiología Marina, el Laboratorio de Producción de Plancton Marino, el Laboratorio de Cultivo y Reproducción de Moluscos, el Laboratorio de Cultivo y Reproducción de Peces Marinos, el Laboratorio de Análisis Biológicos Pesqueros, el Laboratorio de Fitoplancton Marino,
y el Laboratorio de Calidad de Agua. Además, a partir del 28 de septiembre de 2012, la estación adopta el nombre de Juan Bertoglia Richards, quien fuera pionero en la investigación de las ciencias biológicas y en su carrera académica llegó a ser director del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Costa Rica. Juan Bertoglia Richards deja el mundo terrenal el 28 de septiembre de 2011, luego de una gran trayectoria académica en pro de las ciencias costarricenses, y por esa razón, a un año de su fallecimiento, pues se le bautiza a este espacio como la Estación de Biología Marina Juan Bertoglia Richards. Sí, de hecho, ese edificio también, que estaba con ese gran mural, que es uno de los paradores fotográficos más importantes de la ciudad de Punta Arenas, que están contiguos a este espacio que es de biología marina. Funcionó como el área de antiguos talleres ferroviarios. Específicamente el edificio era el área de dormitorio de los empleados del Ferrocarril del Pacífico, y que fue remozado en su parte externa dentro de la iniciativa denominada Puerto Pinta, promovido por la Junta Promotora de Turismo y la Asociación Club Rotario de Punta Arenas. De hecho, dentro del marco de la estrategia de la campaña de atracción turista Jale al Puerto, empiezan un proceso de mejoramiento de ese espacio. De hecho, ya lo tenemos al final de la toma, y buscan crear un mural que artistas puntarenenses le dieran vida a esos muros que se encontraban ahí, que se encuentran todavía prácticamente abandonados. Y la propuesta ganadora es la llamada Intervención Marina, y es obra de un colectivo de 4 artistas aquí de la ciudad, donde reflejan la biodiversidad de los alrededores de Punta Arenas. Ese mural fue inaugurado el 8 de marzo del 2021 y fue realizado en el transcurso de un mes. Así es que bastante interesante ese espacio, y ya nos encontramos en otro espacio. A partir de acá, el Paseo de los Turistas, que también más adelante vamos a hablar específicamente de la historia, de cómo nace esa iniciativa turística. Acá ya tiene como más vistosidad, tiene más metros de extensión a lo ancho, desde la avenida Cuarta hasta la costa puntarenense. Y este espacio fue construido a iniciativa del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico para la Municipalidad de Punta Arenas, inaugurado el 14 de febrero del 2020. Una obra que ascendió a alrededor de 1.200 millones de colones y posee una serie de pérgolas, 2 espacios escultóricos dedicados a la Virgen del Mar y el monumento al muellero puntarenense, que ya lo vamos a ver en un momento. Además, este espacio incluye o se expande hasta donde se encuentra el anfiteatro frente al mar, el acceso principal al Muelle Nacional, el edificio de la antigua Capitanía de Punta Arenas y un monumento preexistente relacionado a la renovación del Muelle Nacional, que fue donado por la República de China en Taiwán en 1998. De hecho, según lo detallado al momento de su inauguración, el diseño del proyecto está inspirado en el Palmeral de las Sorpresas, que se encuentra en la ciudad española de Málaga, y que incluyen elementos del mar como animales marinos, oleajes y palmeras, y los elementos más llamativos son estas pérgolas que estamos pasando aquí debajo de ellas, que son de forma sinuosa y que simulan la osamenta de ballenas. Y acá enfrente tenemos uno de los 2 puntos más importantes museísticos o que se encuentran acá, que es el monumento al muellero puntarenense. Esta talla de bronce, que posee una altura de 1.72 metros, es obra del escultor Brenes. Representa a una persona con rasgos afrodescendientes, como los empleados que laboraban en el puerto de mercancías de Punta Arenas, y que no solamente laboraban afrodescendientes, sino que también de otras razas o de otros lugares del mundo que venían acá a probar suerte a Costa Rica.
Esta talla es considerada un homenaje a esos empleados anónimos que con su gran esfuerzo sacaron adelante al país, ¿verdad? Y que levantaban en sus hombros todo tipo de mercadería de exportación e importación. Así es que bastante interesante ese espacio y que incluye, pues, como mencionamos, este lugar que es el Parque del Muellero, que además de todos estos elementos ya mencionados, incluyen también mejoras en el urbanismo. De hecho, hay espacios verdes, estaciones de residuos sólidos, estacionamiento para vehículos, parada de buses, 2 medias lunas con vistas al mar y acceso con rampas para el ingreso a la playa. Además de tener en gran parte de su extensión rampas para personas con discapacidad. Y al fondo tenemos ese edificio bastante hermoso, impresionante, que es la antigua Capitanía de Punta Arenas. Y que pues se encuentra al pie de este muelle de Punta Arenas, que pues tiene una longitud bastante considerable y que pues durante la época de gran auge de esta ciudad como puerto marítimo pues estuvo en gran actividad y que eh, al momento de nuestra llegada, de nuestra visita al mismo, pues se encontraba cerrado. Lamentablemente, nosotros teníamos la ilusión de caminar en este muelle, pero lamentablemente, pues no se nos permitió. Aparte que las condiciones climáticas tampoco nos estaban favoreciendo mucho. Estamos en una tarde bastante nublada acá en Punta Arenas y bueno, aquí ya tenemos en pantalla el edificio que mencionaba Omar, esta estructura bastante interesante que es la antigua Capitanía de Punta Arenas. En sus inicios, a mitad del siglo XIX, se construyó una casilla incorporada de teja improvisada, que era en teja, palma, adobe y mangle, que también era utilizada para la recepción de viajeros, la venta de etiquetes, inspección de mercadería, entre otros. Hasta que en 1938 se construye ese hermoso edificio de arquitectura colonial que era el sitio de trabajo para empleados gubernamentales del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y otras dependencias en el primer nivel, y en el segundo nivel era la residencia del capitán del puerto y de su familia. Sus rasgos arquitectónicos más llamativos son los corredores externos construidos como balcones que recorren todo el edificio, barandal prefabricado, enormes ventanales y pisos tipo alfombra con detalles florales y geométricos. Además, en 1994, el edificio fue declarado Patrimonio Arquitectónico de la provincia de Punta Arenas y publicado en la Gaceta el 25 de octubre de 1994. En el año 2008, el Instituto Costarricense de Turismo adecúa la estructura para brindar servicios turísticos y salones de exhibiciones a un costo de 100 millones de colones en el marco del proyecto Punta Arenas por 100. Y en la pantalla estamos viendo esas placas que mencionaba Omar, que corresponden a la reparación del muelle nacional, que lo tenemos ahí en pantalla. Este espacio es uno de los más representativos de la ciudad de Punta Arenas. La existencia de un muelle data de la época de la colonia española, cuando el 29 de abril de 1814 la corona ordena la construcción de un muelle para que la Punta de Arenas de la provincia de Nicaragua, Costa Rica, fuera utilizado como un puerto de mercancías para el Océano Pacífico con calidad de puerto mayor de la provincia. Ya en la época republicana, el puerto de Punta Arenas se convierte en el espacio marítimo más importante del país, realizando en 1872 la construcción de un muelle de hierro a cargo del empresario Adolfo Nor. En la presidencia de Ricardo Jiménez de Oreamuno, en la década de los 1920, se amplió el muelle, inaugurándose en 1929 con una estructura de metal y también de madera conocida como el muelle alemán.
Sin embargo, la versión actual que podemos observar data de 1998, en la cual una parte de un donativo del gobierno de la República de China a Taiwán se utilizaron 10 millones de dólares o su equivalente en colones, que eran 2.224 millones para la renovación del muelle. Desde ese momento, el muelle nacional recibe entre 80 a 200 embarcaciones en toda la temporada, que va desde los meses de octubre a mayo. Sí, de hecho este espacio es el ideal en la cual varias embarcaciones y cruceros que vienen inclusive de Europa y de la parte sur del continente americano, pues atracan acá en el muelle nacional para hacer la visita al país completo. Y así como menciona Armando, pues la temporada de cruceros, que va desde octubre a mayo, ronda entre 80 y 200 cruceros que visitan acá la República de Costa Rica y que atracan en el muelle nacional. La verdad es que bastante bonito todo este espacio. Y acá ya nos encontramos en esa expansión, podemos decir, de este espacio que está en los alrededores del muellero o el parque del muellero, y que en esta parte se encuentran una cantidad de restaurantes, una cantidad de sodas, como son conocidas también acá, contiguo a la antigua capitanía del Punta Arenas, y que uno de los bueno, no es un platillo, sino que es como un postre. Uno de los postres más representativos de esta zona es el Churchill, y que lo hemos podido encontrar en gran parte de las sodas y de los restaurantes de Punta Arenas. De hecho, ya vamos a entrar a la zona en donde ya se encuentra como toda la hospitalidad, restaurantes, comercios gastronómicos de todo tipo. Y allí vamos a ver por todas partes la fotografía del Churchill. Bueno, que de hecho creo que ahí hay uno en pantalla. Mira, ahí en esa sorbetería. Ya están apareciendo. Es otra cosa que también es muy común en nuestra visita acá a Punta Arenas, en toda esta zona del paseo de los turistas. Existen cantidad de sorbeterías o de restaurantes que primordialmente son sorbeterías. Ya conforme vayamos entrando en esa zona bien turística vamos a darnos cuenta de ello. Sí, la verdad es que hay oferta variada, desde restaurantes de cadena, que ahí vamos a ir viendo cuando ya esta zona peatonal conecte con la avenida Cuarta. Vamos a empezar a ver una gran cantidad de restaurantes, hoteles, espacios de restaurantes de comidas rápidas que se encuentran frente al mar, y que prácticamente es toda la oferta gastronómica, de hospitalidad y turística que tiene esta zona del paseo de los turistas. De hecho, acá nos estamos acercando a otro espacio que ahí lo estamos viendo al fondo de la toma, que corresponde al anfiteatro cultural y también el parador fotográfico, que posee las letras de la ciudad de Punta Arenas, así que es este punto infaltable para que todo turista se tome esa foto de recuerdo con las letras de la ciudad o el nombre de la ciudad. De hecho, fue realizado por un fideicomiso en la que formó parte el Instituto Costarricense del Puerto del Pacífico, el Instituto Costarricense del Turismo y el Banco Nacional de Costa Rica, y que consta del nombre de la ciudad en 10 letras mayúsculas sobre un pedestal, y que fue decorado por la intervención de Eduardo Torijano y Arturo Peña con una técnica de cerámica quebrada, formando un enorme mural que combina la flora y la fauna de la ciudad, las delicias gastronómicas, de hecho ahí aparece también el famoso Churchill, y otros elementos representativos de la ciudad, y que se encuentra frente a este edificio, que también ya vamos a hablar de su historia, que es la antigua aduana de Punta Arenas, así que ahora es el segundo espacio de importancia
estudiantil de educación superior acá en la ciudad de Punta Arenas. Y pues todo este espacio corresponde también a las ampliaciones del Parque del Muellero, que abarca hasta este espacio, y que ahí tenemos esas letras bastante famosas para que usted en cualquier parte de este espacio se tome la foto. Ahí, como vemos, esos turistas que están junto a las letras. Que creo que ya es una verdadera tradición en muchas ciudades alrededor del mundo y específicamente en Latinoamérica, que en sitios turísticos pues se colocan estas letras con el nombre de la ciudad o del lugar para que te puedas tomar la fotografía y llevarte ese recuerdo de tu visita al lugar. Y pues acá en Punta Arenas definitivamente no es la excepción. Hemos visto también esa misma dinámica en la ciudad de San José también, lo pudimos constatar. Y bien, aquí pues tenemos ya esta extensión que mencionabas del Parque del Muellero, que prácticamente yo podría atreverme a decir de que la extensión del parque inicia desde acá hasta llegar a la punta, en la zona donde vamos a ir finalizando este recorrido, porque todo es como una especie de, ¿cómo lo podemos llamar? Como un paseo, como una vereda, como un malecón que utiliza toda la extensión de esta zona para llegar. Pero antes de continuar hablando de esta estructura, vamos a hablar de este edificio, la antigua aduana de Punta Arenas, actualmente la sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional, y que, como podemos observar, también ahí estaba el Colegio Universitario de Punta Arenas. Este impresionante edificio tipo nave industrial de arquitectura Art Deco, que abarca toda la manzana, fue construido por el ingeniero Hernán Gutiérrez Brown, inaugurado en 1938 durante el gobierno del presidente León Cortés Castro. Al momento de su inauguración fue conocido como Aduana del Sur y funcionó como aduana hasta la inauguración del Puerto Caldera en la década de 1970, iniciando un proceso de abandono del edificio. A finales de la década de 1970 se crea el Colegio Universitario de Punta Arenas, inaugurándose en 1980 mediante decreto de ley 6541 en la presidencia de Rodrigo Carazo Odio. Este centro educativo se especializaba en el desarrollo industrial, carreras agropecuarias, estudios marítimos y turismo. Desde principios del siglo XXI, y para elevar la propuesta educativa al rango universitario, se crea la Universidad Técnica Nacional, la sede del Pacífico de esta universidad, que permanece en este edificio, la antigua aduana. Este impresionante edificio posee declaratoria de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural de Costa Rica desde el 25 de septiembre de 2014 y respaldado por Decreto Ejecutivo 38570-C. Es más, aquí estamos viendo la placa del momento en el que este edificio fue inaugurado, o en qué momento de la historia pues fue construido o erigido. Sí, la verdad es que es uno de los edificios más impresionantes que hemos encontrado acá en Costa Rica, y específicamente en la ciudad de Punta Arenas. Es un edificio que desde el nivel de calle bastante impresionante, bastante grande, y que su arquitectura Art Deco la hace aún más imponente a la vista, y que todos los detalles arquitectónicos que tiene este edificio, desde sus elevaciones, las líneas rectas, los detalles específicos con relación a lo marino o a lo náutico, pues hacen que este edificio sea bastante bonito, la verdad. Así es que es una de las joyas arquitectónicas que podemos conocer acá en la ciudad de Punta Arenas. Y
seguimos acá en este recorrido. De hecho, ahí dejamos atrás el anfiteatro cultural Concha Acústica, que también lo mirábamos cuando estábamos frente al parador turístico de las Letras de la ciudad, y que este espacio para espectáculos fue construido por la empresa CBL Constructores. Posee una capacidad para 500 personas y fue inaugurado el 17 de septiembre del 2015, en el marco de los 150 años de fundación de la ciudad de Punta Arenas. El escenario posee un techo conformado con 8 enormes hojas, simulando una concha acústica, y que en el momento de la inauguración, leyendo las notas periodísticas de la época, pues se realizó un concierto bastante bonito en este lugar, y fue también escenario de otros eventos, más que todo de a nivel cultural acá en la ciudad. Así es que es uno de los puntos bastante importantes, bastante bonitos, y que le dan aún más plusvalía a toda esta zona. La verdad es que todos estos terrenos a lo largo de cualquier ciudad en el mundo y en Centroamérica, cualquier espacio que se encuentre frente al mar ya posee una plusvalía bastante grande y es motivo turístico inclusive. Así pues como este espacio, la verdad es que el Paseo de los Turistas es una de las iniciativas más bonitas que tiene la ciudad de Punta Arenas. Y hablando específicamente de el Paseo de los Turistas, este proyecto nace como una iniciativa de mejorar los espacios frente a la playa sobre la avenida Cuarta, y que pues prácticamente el acceso directo a la playa le beneficia bastante. Esta propuesta de dotar a la ciudad de un paseo marítimo viene desde principios del siglo XX. De hecho, existió un espacio turístico, si no me equivoco era el Paseo Cortés, y que era una especie de paseo frente al mar, pero en menor dimensión. No fue hasta la década de los años 60, de 1960, que el puntarenense Eduardo Angulo Obando retoma la idea para concretarla. De hecho, según un texto de la Biblioteca Pública de Punta Arenas, el proyecto fue financiado por Abonos Agro, quien dotó a la ciudad de un préstamo para la construcción de este paseo, y que se extiende, podemos decir oficialmente, desde el punto del Muelle Nacional hasta la propia punta de la ciudad, pero pues que se ha ido expandiendo y ha llegado inclusive hasta donde hemos iniciado este recorrido, en otras zonas que son mayormente áreas de habitación, barrios de la ciudad de Punta Arenas, y que hay estructura educativa en esa zona. Ya en años recientes también, y como parte del proyecto Punta Arenas por Siempre, se ha realizado varios trabajos en la mejora sustancial de este espacio. La verdad es que no solo se ha convertido en una acera para caminar a la orilla de la playa, sino que también poco a poco la ciudad ha ido dotando de mobiliario urbano a esta zona, desde parqueos, que de hecho aquí estamos frente a esta zona de parqueos, áreas de juegos para niños, duchas públicas, áreas verdes, alumbrado también, y otros espacios que inclusive engalanan esta zona. De hecho, si usted está todavía del inicio de este recorrido, ha ido viendo que a lo largo del Paseo de los Turistas hay una especie de esculturas realizadas en piedra, que de hecho vamos a seguir viendo muchas más de ellas. Y esa serie de esculturas de piedra son específicamente 19, realizadas a base de piedra caliza de más o menos 2 metros de altura, elaboradas por artistas nacionales y extranjeros de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. De hecho, hay muchas piezas realizadas por cubanos,
argentinos, chilenos, estadounidenses, italianos, españoles y costarricenses, y que forman parte de una apuesta museística y artística llamada el Simposio Internacional de Escultura de Piedra, y que en la versión de del 2006, que fue realizada en el mes de abril, pues fue denominado La Magia del Océano. Así es que engalana también todos estos espacios, esas 19 esculturas que podemos disfrutar a lo largo del paseo de los turistas, y que si usted le gusta el turismo contemplativo, inclusive se puede parar frente a ellas, ver esos detalles. La verdad es que han sido elaborados de unas formas bastante variadas, bastante bonitas, con diferentes estilos artísticos inclusive. Dejando un poquito de lado la historia de todo este espacio, tenemos en la toma lo que se denomina actualmente la Clínica San Rafael. Este espacio sanitario es considerado el primer centro médico de la ciudad. Este edificio, pues, en brindar servicio de salud a la ciudad de Punta Arenas, fue solicitado por los mismos pobladores de la ciudad al presidente Juan Rafael Mora. De hecho, el gobierno costarricense aprueba la solicitud de la ciudad y se le comisiona al salvadoreño y benemérito de la parte costarricense José María Cañas, quien fungía en ese entonces como gobernador y comandante de la ciudad, para que organizara la construcción de la clínica. De ese modo, el hospital inició el proceso de construcción hasta que fue finalizado, y tiene la fecha de fundación oficial el 14 de marzo de 1852, convirtiéndose en ese momento en el segundo sanatorio construido en el país, por detrás del Hospital San Juan de Dios, que se encuentra al final del Paseo Colón en la ciudad de San José. De hecho, para su construcción se utilizó ladrillo, hormigón, cal y madera, inicialmente levantándose 3 pabellones y agregando 2 más en los primeros años del siglo XX. Y entre los años 1852 a 1940, el hospital fue administrado por las juntas de caridad, luego por la Junta de Protección Social, y desde 1973 en un espacio administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social, con la categoría de clínica. Así es que es un espacio con bastante historia también para la ciudad de Punta Arenas. Es un espacio bastante llamativo y que forma parte, pues, de la identidad puntarenense de la ciudad, que de hecho esta ciudad, como íbamos comentando también al inicio de este recorrido, apareció prácticamente de la nada. La verdad es que fue una de las casualidades más impresionantes del destino para la historia costarricense. Estos espacios que se encuentran al final de este río y contiguos, pues, al Golfo de Nicoya, no existían en la época de la colonia, y que inclusive en las propias expediciones que realizaron los invasores españoles, que eran liderados por Hernán Ponce de León junto a Juan de Castaneda, tampoco no existía esta lengua de arena. Y el espacio que conocemos como el Golfo de Nicoya fue bautizado como el Golfo de San Lucas, pero que poco a poco fue como apareciendo este espacio, y se tienen registros con respecto a la primera mención de una tierra emergida en este espacio. De hecho, está documentado en un texto oficial en el siglo XVIII, de fecha 13 de febrero de 1720, cuando se documenta la llegada del corsario inglés John Clipperton,
quien usó esa lengua de arena, esa lengua incipiente de arena que iba poco a poco formándose acá en el Golfo de Nicoya como un puerto improvisado en su aventura por las tierras costarricenses, ¿verdad? De hecho, los corsarios y todos estas invasiones mayormente inglesas que llegan aquí a territorio centroamericano y específicamente en Costa Rica, pues mayormente eran ingleses, que en la época de la colonia, pues los ingleses tenían como una especie de rivalidad con los españoles y por tal motivo, por órdenes directas inclusive de la corona inglesa, habían corsarios específicos para invadir ciudades dentro de lo que conocemos de la gran cantidad de capitanías que existían acá en Nueva España, y también el reino de Guatemala, que incluía pues la zona de Nicaragua, Costa Rica, tampoco no fue la excepción a todas estas invasiones, tiranías por parte de estos corsarios, entre otras. Si es que ahí es donde se empieza a mencionar a Punta Arenas en la historia costarricense. Y al retiro de John Clipperton, estos terrenos de la lengua de arena fueron utilizados inicialmente por Miguel Antonio de Unanue para funcionar como una especie de puerto de mercancías, ya que los terrenos alrededor de lo que ahora es Punta Arenas eran propiedad suya y que era una especie de hacienda conocida como la Hacienda El Palmar, que mayormente tenía una especie de importancia para la explotación agrícola y que a partir de 1722 ya era muy conocida, más que todo esta lengua de arena, que poco a poco fue utilizándose y que era un nuevo terreno emergido con una cierta cantidad de metros sobre el nivel del mar y que gracias a la expansión completa pues fue hábilmente utilizado por en ese momento pues la época de la colonia española. Es aquí en donde comienza prácticamente la historia de este puerto de Arenas, que en general es este banco de sedimentos y arena proveniente del arrastre del río Barranca, que se empieza a acumular de manera caprichosa, primero por el arrastre de estos sedimentos y también por la fuerza de las olas del mar proveniente del Golfo de Nicoya. Entonces ese choque de fuerzas acuáticas empiezan a acumular toda esta arena para que empezara poco a poco a emergir de las aguas. Si es que bastante interesante cómo Punta Arenas nace de la nada y se convierte en una de las principales ciudades acá en Costa Rica. De hecho, hay registros de pequeños asentamientos formales que utilizan esta tierra emergida, mayormente utilizadas por criollos y personas pertenecientes a las actuales Nicaragua y Panamá, donde se empezó la construcción de galeras para uso oficiales del gobierno de Indias para alojar escuela, aduana, hospital y una ermita. Así es que poco a poco este espacio fue utilizado como una especie de ciudad de la nada. Ya en el siglo XIX el gobernador de Costa Rica, Tomás de Acosta y Hurtado de Mendoza, solicita a la Real Audiencia de Guatemala, ubicada ya en Nueva Guatemala de la Asunción, en el siglo ya iniciado, los años 1800, solicita al Reino de Guatemala la conformación y declaratoria de la llamada Punta Arenas como Puerto Mayor de Costa Rica. Y es ahí en donde pues ya se empieza la explotación formal de el ingreso de mercancías para el territorio costarricense. Inclusive esa petición es recibida en el Reino de Guatemala, con sede allá en la ciudad de Antigua Guatemala, y pues enviada al Reino de España, en la cual las Cortes de Cádiz aprueban esa petición el 21 de septiembre de 1814. Título
de hecho, el título de Puerto Mayor de Costa Rica sobrevivió inclusive a la firma de la independencia costarricense hasta, podemos decir, hasta esta época. Así es que bastante interesante todos estos espacios que han ido como cambiando, como expandiéndose. De hecho, es bien interesante también que la ciudad, al verse llena de pobladores, más que todo provenientes de una gran cantidad de personas que venían a trabajar en el puerto, empieza una expansión bastante interesante de la cantidad de habitantes en ella, y la formación y conformación de la ciudad de forma más fuerte, pues es la razón por la cual Punta Arenas empieza una expansión urbanística de gran importancia. De hecho, pues para 1847, ya en época republicana, el puerto ya era un sitio importante para exportar café a Europa y América del Sur, abonando todavía que la llegada del ferrocarril desde San José a Punta Arenas propició la facilidad de transporte de mercancías, y gracias a eso el aumento de la población. Entonces, entre más oferta de trabajo u oferta laboral existía, pues más crecía inclusive más crecía la cantidad de población. Y para esa época pues era bastante utilizado el espacio del estero por tener aguas más tranquilas para permanencia de navíos, mientras que al lado, que da hacia el Golfo, se encontraba la infraestructura administrativa, conformada más que todo con oficinas de navieras europeas que transportaban los productos de exportación costarricense pues hasta el Viejo Mundo. Y es ahí en donde la importancia pues de esta ciudad y de este asentamiento fue creciendo poco a poco. Ya en la época del gobierno presidencial de Juan Rafael Mora Porras, pues se le otorga a la ciudad el título oficial de ciudad, en agradecimiento al apoyo que muchos puntarenenses brindaron al gobierno nacional durante la campaña nacional, que fue uno de los conflictos más importantes de la historia costarricense, y que ya la hemos hablado en un recorrido en la cual conocimos el Parque Nacional en la ciudad de San José, en Costa Rica, ya en la capital de Costa Rica. Así es que también, si usted no ha visitado o no ha visto toda la lista de reproducción de todos los videos que tenemos de esta bonita república, también lo invitamos a conocer parte de la historia de Costa Rica a través de nuestros videos. Otro de los puntos bastante interesantes que tienen dentro de los registros históricos de Costa Rica, y específicamente también de la ciudad de Punta Arenas, fue la llegada de los primeros inmigrantes chinos. Ellos, que se asentaron en gran parte del país y en varias ciudades, inclusive muchos de ellos se quedan acá en la ciudad de Punta Arenas para ser parte del lugar de permanencia aquí a su llegada a Costa Rica, y que la historia inclusive de cómo la población china viene aquí a la República de Costa Rica es bastante interesante. De hecho, estuvimos conversando al respecto de manera larga y tendida con respecto a ese proceso de inmigración china aquí a Costa Rica cuando visitamos el barrio chino que se encuentra en la ciudad de San José, y que pues la historia de ellos es bastante bonita, de cómo poco a poco fueron llegando sin querer a territorio costarricense y lo encontraron como su hogar. De hecho, muchos de estos chinos hicieron una especie también de barrio chino acá en Punta Arenas. Ellos fundaron pulperías, restaurantes y tiendas o venta de mercadería, que ellos inclusive poco a poco importaron productos chinos hasta el país, y pues eran los que comercializaban, aparte también de comercializar producto nacional. Otro de los espacios históricos
que podemos comentar que se encuentra cerca de la ciudad de Punta Arenas es la isla de San Lucas, en la cual, como toda ciudad, era necesario pues un lugar de tipo reclusorio o tipo penitenciario. Por tal motivo, la isla de San Lucas se acondiciona para funcionar como una cárcel, y que de hecho fue a lo largo de la historia del país una de las cárceles más duras de Costa Rica. Así es que bastante interesante cómo Punta Arenas fue evolucionando en su historia y ha llegado hasta el siglo XX siendo uno de los puntos turísticos bastante demandados por los habitantes del gran área metropolitana de San José, la cercanía hasta esta, que prácticamente podemos decir en vehículo es alrededor de entre 1 hora y hora y media, depende del tráfico de la carretera, que te lleva desde la ciudad de San José hasta este lugar. Pues la cercanía propicia que sea, primero, un punto visitado, y segundo, uno de los espacios donde inicia un tour meramente turístico por toda la costa pacífica de Costa Rica. Otro de los espacios que también son de bastante importancia, como los mencionamos, es la oferta hospitalaria, que en esta zona pues podemos encontrar una gran cantidad de ellas, y que definitivamente pues forman parte de toda la gran importancia que tiene Punta Arenas para el desarrollo turístico de la ciudad, y que ellos inclusive al desarrollar pues este paseo de los turistas piensan específicamente en eso, en que es uno de los motores económicos más importantes de esta gran ciudad. De hecho, ya para el siglo XX empiezan ya un desarrollo bastante interesante. El aumento de las comunicaciones con otras zonas por vía marítima inclusive fue aumentando poco a poco. El puerto siguió utilizándose hasta la época de los años 60, y que a inicio de la década de 1970, cuando ya Puerto Caldera, que se encuentra bastante cerca de Punta Arenas, inicia su operatividad, el mayor comercio de exportación y de importación marítima pues se aleja de la ciudad y se enfoca en las afueras de esta lengua de arena. De hecho, también, así como a lo largo del tiempo este espacio fue creciendo en metros cuadrados de extensión, también empieza como un proceso de que los mismos puntarenenses buscan el cuidado de todas estas playas. De hecho, gran parte de los desarrollos urbanísticos alrededor de lo que conocemos como el paseo de los turistas, pues es una especie de malecones que ya lo vamos a ver en algún momento, ya bastante cuando estemos más cerca de esa zona, y que definitivamente es uno de los puntos no solamente turísticos, sino también encargados de proteger a esta ciudad, que poco a poco fue emergiendo pues de las aguas. Y sí, bueno, aquí ya estamos llegando a este punto en el que dejamos la zona peatonal para adentrarnos como en el playón de acá, de esta lengua de arena, y pues para tener un contacto más directo con la playa, con esta zona. Como mencionaba Omar, estamos llegando ya a un espacio que es conocido como la zona de los malecones, y que de alguna manera es un espacio ya más antiguo y que ahora está como interconectado desde el muelle hasta acá, pues por esta iniciativa del paseo de los turistas. Así que pues vamos a platicar un poco más sobre esta zona que ya
la tenemos bastante cercana, estamos cada vez más y más cerca de la punta de Punta Arenas, valga la redundancia, y que pues tiene estos malecones con estas especies de muelles peatonales muy bonitos. Esta zona donde vamos a finalizar, la zona de los malecones, está a unos cuantos metros de llegar a la zona de un faro que se ha instalado justamente en la punta. Esta zona inicia su concepción allá por 1948, cuando se construyen una especie de rompeolas para detener la erosión de la playa por la corriente oceánica y la fuerza de las mareas, que ahora, por las condiciones del clima, podemos ver que está bastante picado el mar, está muy fuerte y el oleaje se escucha como un poco más intenso. Con el tiempo, la reparación del rompeolas fue un proyecto de planta a la ciudad, ya que se evitaba que la zona más cercana a la punta fuera erosionada. Sin embargo, el aspecto actual data de allá por 2009, cuando se inicia con la concepción de un rompeolas más formal con diseño de malecón, que además tenga como esta función de un espacio de entretenimiento turístico y de una vez pues la función original, que es evitar la erosión de la punta. En 2010, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico formaron una alianza para construir este espacio, que además incluye mobiliario urbano, espacios deportivos y también un área de juegos para niños. El área de los malecones finaliza en donde está ubicado el faro de Punta Arenas, que lo conocimos previamente en la caminata que realizamos al interior de la ciudad, que terminamos justamente con el faro. Y además, en ese recorrido pues visitamos espacios como el Parque Central, la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, el Parque Mora y Cañas, el barrio El Carmen, y finalizando en un espacio turístico llamado Punta Pirata y el faro de Punta Arenas, que es para la zona donde nos estamos dirigiendo, y que allá al fondo y a la derecha de la toma se puede observar ya esos miradores que tienen saliente y que los baña el agua del mar. Podemos observar también pues que hay gente que incluso con este clima está disfrutando del oleaje de esta zona, ya que empieza ya la unión también con la zona de agua dulce de acá de Punta Arenas. Es muy bonita esta zona, de hecho, para caminar, para contemplarla, y no digamos cuando está en buen tiempo ya la zona costera, ¿no? Va a ser un espectáculo increíble y de disfrutar. De hecho, ya nos vamos alejando de la playa para regresar a la parte peatonal y de esa manera pues ingresar a la zona de los malecones, que es donde vamos a ir ya cerrando con esta caminata, conociendo toda esta extensión de lo que se conoce como el Paseo de los Turistas de Punta Arenas, toda esta avenida Cuarta, que ha sido dispuesta como un espacio eminentemente turístico, con playa abierta, con playa libre, para que usted pueda disfrutar de esta zona altamente turística, este espacio y esta ciudad que es el punto de llegada para poderse desplazar hacia el resto de espacios turísticos que ofrece la provincia de Punta Arenas y que ofrece la zona costera del Pacífico costarricense, y que tiene oferta turística de hospedaje, de gastronomía. Incluso aquí podemos observar que aquí ya se encuentran algunos de los restaurantes y de los hoteles
que ya son como la oferta un poco más menos modesta de este puerto, de esta ciudad, y que ya también muestra esa orientación hacia el turista, hacia proveer de una experiencia muy bonita, muy agradable para las personas que visitan este punto costero costarricense. Y pues también como las construcciones ya más recientes, más modernas, han ido llegando también a esta zona de la Avenida Cuarta y de el Paseo de los Turistas. Ya estamos acercándonos a esta zona que es como una especie de explanada en donde ya se observan espacios para el fomento de los deportes. Aquí tenemos lo que podríamos considerar una cancha de básquetbol, que también tiene arcos para fútbol rápido o fútbol sala, en esta modalidad que es también bastante gustada por las personas y por los latinoamericanos en general, que somos como bien aficionados al deporte rey en el mundo de Latinoamérica. Y bien, ya pues poco a poco nos vamos a ir adentrando en esta zona ya de los malecones, y que, como les menciono, pues ya nos va indicando el cierre de esta caminata, que ha sido una de las más extensas que hemos realizado acá en nuestra visita a Costa Rica, y que nos ha gustado mucho, pues por ese contacto con el océano, y también el hecho de que en este lugar se ha buscado priorizar el espacio de playa para el disfrute en general. Esta zona no está urbanizada, de cara a la playa no está urbanizada, y por tanto es posible disfrutar de toda la línea costera en cualquier momento. Sí, la verdad es que es bastante interesante todo eso, toda esa parte. Y pues que gracias a eso hemos logrado disfrutar pues de este paseo de los turistas, que para nosotros encontrarnos con estos espacios fue bastante bonito, y conocerlos también, para que usted pueda inclusive tomarse desde un Churchill, que es el postre ideal para disfrutar frente al mar, y también de su raspado, de su minuta, como usted lo conozca en su país. Y bueno, con estas tomas vamos a ir cerrando ya nuestro recorrido por el paseo de los turistas de la ciudad de Punta Arenas. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía por Costa Rica. Si usted es nuevo en este canal, le damos la bienvenida y lo invitamos a que se suscriba y le dé clic al botón de notificaciones para que esté pendiente de todos nuestros recorridos que realizamos a lo largo y ancho de la región centroamericana, con mayor énfasis en la República de El Salvador y también en Guatemala y en Costa Rica. También, si usted lo desea y quiere apoyar este proyecto, lo invitamos para que, si usted desea apoyar directamente, lo pueda realizar por una donación en PayPal, o también, si usted nos quiere invitar a un café, lo puede realizar desde la aplicación de Buy Me a Coffee. Ahí pues nos puede invitar desde un café hasta toda la ollada completa de café, si usted así lo desea. Y también esté pendiente de nuevos recorridos por la región centroamericana, que se suscriba a este canal y que disfrute de más de 700 videos por la región centroamericana. Así es que desde la zona de los malecones, cerca de la punta de Punta Arenas, nos vamos despidiendo de ustedes, porque ya inició la tormenta aquí en Punta Arenas y pues vamos a tener que buscar a dónde refugiarnos. Nuevamente agradeciéndolos a ustedes por el acompañamiento, y que siga disfrutando de estos recorridos por Centroamérica. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Los vamos a dejar con las imágenes y el sonido ambiente para que lo disfruten. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.